¿Cómo están, queridos hermanos? Qué bendición poder compartir esta mañana. Me gustaría que se ponga de pie un segundo. ¿Sabe que venía a mi mente esta mañana un versículo? En realidad es un versículo y una reflexión. Usted sabe que el propósito de esta congregación, y creo que de todas las congregaciones del mundo, es cumplir la tarea que Jesús nos dijo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y el discipulado es un sistema de enseñanza y práctica de la palabra. Me enseñan algo, yo lo tengo que practicar. Y si no aprendo por discipulado, es la mejor forma. Ser un discípulo es alguien que aprende, que está dispuesto a cambiar, que está dispuesto a rendirse a Dios. A veces Dios nos dice por medio de un líder, por medio de la palabra, nos pide algo que no estoy tan de acuerdo, y si uno es un discípulo lo hace aunque no esté de acuerdo. Y a eso le llamamos obediencia. Y hay otros que dicen no lo voy a hacer, y entonces viene el segundo sistema de Dios, que es la prueba. Y la prueba a veces nos quiebra y entonces nos damos cuenta: uy, cómo no lo pensé antes, ¿verdad? Te dijeron no metas el dedo en el ventilador, pero dijiste no, me gusta, y lo metiste, te cortaste. Hay un dicho, yo espero que no haya ninguno de esos aquí. No es un dicho, es un proverbio, creo que es el 27 y algo, o 27, bueno, no me acuerdo. Dice: aunque aplastes a un necio en el mortero, aunque esté pedacito por pedacito, no deja su necedad. Y un necio es alguien que no confía en Dios. Así que yo espero que esta mañana todos los necios se hayan quedado en su casa o en otro, no estén aquí, porque lo que le voy a hablar necesito que abra su oído, su corazón, su mente, porque es fácil ver en otros las cosas, pero no tan fácil verlo en nosotros. Amén. Puede ponerse la mano en la cabeza y diga conmigo: Padre Dios, no solo te pido que me hables, sino que obres dentro de mí para que pueda reaccionar si es que vos me hablas. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome su asiento, amado hermano. Hoy quiero hablar acerca de disfrutar tu propósito. ¿De qué voy a hablar? Disfrutar tu propósito. La Biblia nos enseña que la voluntad de Dios para mi vida, para tu vida, es buena, agradable y perfecta. Así que uno puede disfrutar al hacer el propósito para el cual Dios nos tiene en esta tierra. En esta semana escuché una noticia que seguramente tal vez usted la haya escuchado, que me inspiró a compartir este tema hoy. Y es que en el sur de Chile había un joven en un kayak y de pronto su papá lo estaba filmando y de pronto vino una ballena, abrió la boca, ¡blup!, se lo tragó, lo tuvo 2 o 3 segundos, se ve que no le gustó a la ballena y lo largó de nuevo. Y eso me hizo acordar a la historia de Jonás. Y me gustaría que pudiéramos meternos un poquito en la historia de Jonás, para poder nosotros sacar algún tipo de ejemplo, aprender acerca de lo que otros hacen mal para no hacerlo nosotros. Dice Jonás capítulo 1, del versículo 1 al 3, lo va a poner allí Debbie. Dice, mire cómo empieza. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, ¿qué le dijo? Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Qué tal si hoy Dios te habla? ¿Qué haría usted?
Dice, anda a tu casa, abraza a tu suegra. Anda a tu casa, dale un regalo a tu esposa, decirle que la amás, hacerle la comida, lavar los platos, hacer una cosa difícil, ¿verdad? Ahora fíjese, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Usted dice, pero qué ridículo. Un hombre al cual Dios le confía esa misión, es un hombre acostumbrado, es un profeta, él está acostumbrado a oír a Dios. Sabe que no se puede huir de Dios. No hay lugar donde esconderse. Es como que usted diga, bueno, Dios no me vio. Sí, Dios te vio. Pero qué interesante que a veces cuando Dios nos llama con un propósito, nosotros no estamos de acuerdo. Y eso le pasó a Jonás. ¿Por qué no estuvo de acuerdo? Bueno, hay varias hipótesis. Unos dicen era un desobediente, pero eso es muy simple, ¿verdad? Nínive era una capital del imperio asirio, que era el imperio muy poderoso en esa época de Jonás, y tenía una característica, eran sanguinarios, guerreros sanguinarios, y es muy probable que en incursiones que hayan hecho a Israel, ellos saqueaban y dominaban y mataban a las personas, y lo hacían con una crueldad que era espantosa. Dicen algunos relatos que tomaban una familia, una muchacha embarazada, ponían al esposo adelante y le abrían el vientre a la mujer y la mataban delante del esposo, y luego lo hacían con él. O sea, crueldad. No había necesidad de tal crueldad, pero ellos eran crueles. Yo quiero pensar que algo de eso puede haberle pasado a Jonás, que tal vez él estaba o tenía un amigo o una novia o tenía un pariente, y estos asirios incursionaron y cometieron crueldad contra alguno de sus seres queridos. Y este hombre estaba con mucho odio por ese pueblo, porque cuando Dios le habla de ir a pregonar en contra, yo creo que él podría haberse puesto contento, porque es bueno, ahora listo, ahí Dios vio la maldad de este pueblo, así que ahora le voy a anunciar y me voy a tomar venganza. Pero como te digo, él era un profeta, alguien que conocía a Dios y que conocía la palabra, y eso me hace pensar que debemos cuidar bien nuestro corazón, que debemos ver que no haya dentro de nuestro corazón algún argumento que pueda hacernos justamente hacer lo que hizo este hombre. En vez de ir hacia Nínive, él dijo, me tomo el buque para otro lado. Ahí viene la frase, me tomo el buque, ¿sabe? Se tomó el barco para ir a otro lado, a Tarsis. Nínive quedaba hacia el norte, yo me voy para el sur. Se fue, se subió a un barco y empezó a navegar. Lo primero que tendría que decirte es que ¿fue un acto de desobediencia? Sí, fue un acto de desobediencia, porque Dios le dijo, anda a predicar a Nínive, y él se fue para el otro lado. Y entonces la desobediencia, cualquiera sea la causa, porque yo no sé si a usted tiene hijos o vio, o si usted a lo mejor desobedece a su padre, siempre le pone una excusa. No, lo que pasa es que, y le ponemos la excusa. Él también tenía una excusa. Ahora, ¿por qué razones las personas desobedecemos? Algunos por miedo. No fue el caso de Jonás, ya lo vamos a ver más adelante. Pero miedo, meterse a un imperio y desafiarlo, decirle Dios les va a bajar la caña, Dios los va a destruir, pues requería valor. El ninivita dice, ¿y este de dónde salió? Y lo podían haber matado. Puede haber sido el miedo
Pero no fue en este caso. Pero quiero decirte que el miedo a veces nos hace, Dios nos dice, hey, sean testigos. ¿Y por qué no somos testigos? Y no, me da miedo el rechazo. Vimos una prédica ahora hace poco. La otra puede ser el orgullo. La otra, que creo yo que es el caso de Jonás, era un corazón herido. Cuando uno tiene el corazón herido, razona mal, piensa mal. No es lógico cuando uno está mal. Cuando uno está herido, tiene reacciones raras. Yo no sé si usted alguna vez estuvo enojado con alguien por alguna ofensa y tal vez usted no reaccionó bien, reaccionó de una manera equivocada con esa persona y usted se justifica y dice, lo que pasa es que me hizo tal cosa. Pero muchas otras veces estamos heridos, no lo sabemos. Te voy a poner un ejemplo. Hace unos años atrás vino a verme un discípulo y me dijo que se iba de la iglesia. Yo le pregunto, ¿por qué tomas esa decisión? Porque estoy haciendo capacitación destino y la profesora dijo, el próxima semana le voy a tomar examen. Y yo lo miré como diciendo, no es cierto lo que me estás diciendo. ¿Y por eso te vas? Sí. Porque yo no vengo a la iglesia a que me tomen examen, me dice. Yo odio ir al colegio, y la maestra y mi mamá, y me cuenta toda una historia que tenía, por el cual la palabra examen era como insultarlo. Pero ese no era un problema de la profesora. La profesora le dijo, muchachos, vamos a tener un test para ver cómo. Simplemente él estaba mirando a través de su herida y razonando de una manera totalmente equivocada. Tal vez a usted le cause un poco de gracia esta historia, pero es real. Y ese muchacho estaba en serio, muy mal, y vino a hablar conmigo para, bueno, como él había recibido de Dios y dice, pero yo me quiero ir porque no quiero que me tomen examen. Bueno, ya ni me acuerdo qué fue lo que le dije. Lo cierto es que en definitiva no se terminó yendo. Dios me ayudó para quitar esos argumentos. Pero puede ocurrir eso. ¿Qué fue lo que lleva a un hombre que puede oír la voz de Dios claramente a hacer lo contrario? Yo creo que mucho más que la desobediencia, porque él sabía, él conocía la historia. Un profeta, un hombre de Dios. ¿Qué lleva a alguien que desde pequeño se le ha enseñado la palabra de Dios a luego tomar decisiones que van en contra de la palabra de Dios? Yo no me cabe duda que es algún argumento, y tal vez ese argumento se monta a partir de una herida que ha recibido. La Biblia dice que cuidemos nuestro corazón porque de él mana la vida. Y a veces cuando yo creo que nuestras reacciones son como el termómetro de la sanidad de nuestro corazón. Cuando uno reacciona mal, tendría que decir, hey, ¿por qué reaccioné de esta manera? ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Por qué tomo esta decisión que sé que no está bien? Yo no sé si a usted le ha pasado alguna vez o solo a mí me pasa. ¿A usted le ha pasado? Ok. Ahora me encanta este Dios que tenemos. Cómo él con amor, porque ya le habló, ¿sí? Le dijo, Jonás, quiero que hagas esto, y se fue para el otro lado. Si usted fuera Dios, ¿qué hubiera hecho? ¿Qué hace cuando usted le dice a su hijo, anda a comprarme el pan, y le da 10.000 pesos y viene el chico con caramelos, chicle? ¿Qué dice usted? ¿No lo mando más o vaya y devuelve? Bueno, no sé, usted hará algo. Ahora, qué bueno que Dios trata con Jonás, como creo que trata con cada uno de nosotros. Me encanta que yo veo que Dios es un Padre que trata con nosotros, que nos da una y otra oportunidad y nos pone con situaciones y personas para sanarnos. Querido hermano, hacer la voluntad de Dios es lo mejor. ¿Está convencido usted de eso? Aunque al principio nos parezca que no, es lo mejor. Ahora, ¿qué hace Dios? Bueno, dice la Escritura que sopla un viento y levanta una gran tormenta. Entonces, mientras él está en el barco, después usted léalo, son 4 capítulos, los lee bien fácil. Yo esta mañana los repasé en un ratito nomás.
Así que léalo en su casa como deber. ¿Qué ocurre? Que viene una tempestad y los marineros dicen, pero che, si no había ni una nube, ¿de dónde salió esta tempestad? Y él se va a dormir abajo sabiendo que eso era para él esa tempestad. Porque él sabe, y usted debería y yo saberlo, que a veces las circunstancias contrarias son para que reaccionemos. Si las cosas no nos están saliendo bien, es para que pensemos. Este se fue a dormir, él quiso ignorar esta situación. Pero la desobediencia de él no solo lo estaba afectando a él, sino también afectaba a los que estaban en ese barco. Otra conclusión de nuestra desobediencia al propósito es que no solo sufrimos nosotros, también sufren los que están alrededor. Puede decirle eso a su vecino, ojo, no me hagas sufrir, decir, no sé. Entonces ahí cuenta toda una historia que los marineros no eran de Dios, no eran judíos, no conocían tanto a Dios, y ellos empiezan a hacer sus cosas, tiran la carga, tratan de manejar la situación, y dice que echan suerte, y dice que la suerte cae con él. Y dice, che, ¿qué has hecho vos? Porque acá, bueno, no sé, la pirinola, no sé cómo fue que hicieron, pero dijeron, vos sos el culpable de esto. Y él dijo, sí, soy yo el culpable. Contanos qué pasó. A mí me encanta la contestación de Jonás. Dice, yo temo a Dios. ¿Se nota? Porque temer es respetar, ¿verdad? Pero no lo estaba respetando. Si Dios le había dicho, anda a tal lado y está yendo al otro a propósito, no está temiendo a Dios. Pero digo, ¿cómo nos engañamos nosotros? No, sí, yo lo amo al Señor, pero no lo se demuestran tus hechos. Así que él dice, yo temo a Dios y estoy huyendo porque él me mandó a hacer una cosa y yo voy a hacer otra. Y bueno, ¿y cómo solucionamos? Tírenme al mar, me muero, muerto el perro, se acaba la tormenta. Él estaba tan enceguecido en su odio que no le interesaba morir, porque estaba enojado con Dios. Estaba enojado con Dios. Y se dice más adelante que él estaba enojado porque él creía que si él predicaba, la gente se iba a arrepentir y Dios los iba a perdonar. Y él no quería que los perdone. Fíjense ustedes hasta qué punto llega la palabra de Dios. Nos advierte y dice, tengan cuidado, no sea que brotando una raíz de amargura muchos sean contaminados. Este hombre estaba envenenado a tal punto que dice, tírenme al mar, me voy a morir y se va a acabar la tormenta. Él y los marineros que no eran cristianos pero se comportaban mucho más cristianos que él, dicen, no te vamos a tirar, no te vamos a asesinar, no te podemos dejar acá, sería un crimen. Así que intentan volver, pero no hay forma. Y entonces ellos hacen una oración, le dicen, Dios, mira, Él nos dice que lo tiremos, ya es problema tuyo con Él, y perdonanos, o sea, se arrepienten los marineros. Así que lo tiran al mar, y usted conoce la historia, que ni bien toca el agua, ¡fuc!, se calma la tormenta. Y ahí sí se dieron cuenta que Dios, y dice que empiezan como a convertirse a Dios, a este Dios que de pronto está tratando con un hombre y que los ha involucrado a ellos. Yo no sé si a usted le habrá pasado alguna vez de ver que cuando hay una gran tormenta y usted de pronto hace lo que Dios le pidió hacer, viene paz. Tanto no quería perdonarlo, al final lo perdoné, ahora no solo que lo perdono, sino que tengo ganas de abrazarlo. Bueno, así es como opera Dios. Ahora, lo cierto es que este Jonás todavía, si bien se había solucionado el problema para los marineros, pero no para Jonás, porque ahora Jonás estaba allí y todavía ni siquiera le había pedido perdón a Dios. Él estaba esperando ahogarse. Bueno, ya en un rato me ahogo. Y ahí es cuando viene la historia esta, que se lo traga un pez. No dice que fue una ballena, suponemos que puede haber sido una ballena. Se lo traga. Ahora fíjense cómo era de duro este Jonás. Todos los peces tienen olor a pescado, ¿sí o no? Y no es tan bueno. No sé a quién le gusta el olor a pescado. Y es rico comerlo, pero no tanto olerlo, ¿verdad? Ahora, tuvo 3 días dentro del vientre del pez. ¿Cómo hace uno? Bueno, es un milagro, ¿no? Porque no sé cómo ha hecho, pero la Biblia lo dice, yo le creo. Jesús lo dijo, que estuvo 3 días, yo le creo. Así que estuvo un buen tiempo ahí.
¿cuánto demoramos nosotros en arrepentirnos? Este hombre estaba tan herido. Escuche, si usted después lee el capítulo, creo que el 2 es, el del capítulo 2, él hace una oración. Dice, me rodearon las algas, se me enredó el pelo, y cuenta un montón de cosas, y me tragó la tierra. Y dice, pero vos, Dios, tuviste misericordia de mí. Y dice que él le dice, voy a cumplir mis votos, voy a hacer lo que me mandaste. Mire, yo no recuerdo haber leído que dijo perdóname, no dijo. Estaba duro el hombre. Digo, voy a hacer lo que me dijiste. Es como que vio esa gente que no quiere dar el brazo a torcer. Bueno, 3 días ahí adentro y todavía no había forma de doblegarlo. Hasta que él dice, voy a hacerlo, Señor, cumpliré mis votos. Vos sos bueno, vos sos, te adoro, lo adoro. Empezó a como a arrepentirse, ponele, ¿no? Un arrepentimiento, yo digo, superficial. Y la historia dice que el pez lo expulsa y lo tira cerca de la costa. O sea que lo lleva, le pagó el viaje de vuelta el Señor y lo tiró cerca de la costa. Ahora él se arrepiente por un tiempo. Y entonces Dios le habla de nuevo. Fíjese en Jonás capítulo 3, versículo 1, verso 2. Dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciéndote, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Entonces, cuando Jonás obedece, se decide obedecer, ocurren milagros. Porque fíjese, a mí me llama la atención esto. Este hombre no quería que nadie se convierta. Y yo digo que fue el evangelista con más éxito que registra la Escritura. Porque dice que él iba proclamando en la ciudad, creo que eran 5 palabras las que decía en hebreo. Él decía, ni siquiera decía arrepiéntanse, decía, de aquí a 40 días ustedes son fuego, los mata el Señor. Yo me imagino que lo decía con bronca. Y iba, aquí a 40 días ustedes son muertos. De aquí a 40 días viene el juicio de Dios. Era un mensaje que no era para que se convirtieran, era simplemente advertirles, porque Dios se lo había dicho. Y él no lo quería hacer, pero lo estaba haciendo. Dice la Escritura que iba acompañada, pero esa ya no es habilidad del predicador, sino iba algo espiritual que empezó a hacer que la gente se arrepintiera. Se dieran cuenta que estaban mal, de que eran sanguinarios. El mismo rey dice que proclama que todo el mundo ayune, hasta las vacas hizo ayunar, hasta los animales. Y se pusieron silicio, que era una tela áspera, en señal de lamentación y de arrepentimiento. Dice que tenía para predicar este mensaje 3 días de caminar, así que estuvo caminando 3 días y luego dice que se sienta a ver qué pasaba. Y ve que Dios lo perdona. Ve que Dios dice, la ciudad se arrepiente, y él, en vez de ponerse contento, él se apesadumbra. Mire lo que dice Jonás 4:1. Dice, Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir de Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Todavía tenía esperanza que Dios lo juzgara. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba, el día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó.
Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enoja hasta la muerte. Qué mal carácter, ¿no? Y usted se queja de su esposo. Mire, si fuera este el suyo. Y dijo Jehová: ¿tú tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Ahí termina. Como diciendo Dios: no voy a tener misericordia de estas personas que están ciegas. Yo me pongo a razonar, ¿qué puede llevar a un hombre a ponerse tan en contra de Dios? Y yo creo simplemente es la obstinación. Yo me obstino en hacer lo que yo quiero que se haga. Y ese es un gran peligro que todos tenemos. Cuando las cosas no resultan como nosotros queremos. Vuelvo a repetirte, tal vez Jonás perdió un amigo en manos de los ninivitas y estaba enfurecido. Y habrá pensado: ¿por qué Dios no salvó a mis amigos y ahora los va a salvar a estos? Yo escuché a un hombre de Dios que ya está con el Señor, Gigi Ávila se llama. Y él cuenta que su yerno mató a su hija. La asesinó. Perdió a su hija. Y dice que, por supuesto, como todo padre, mucho dolor y también mucho resentimiento contra ese hombre que le mató a su hija. Sin embargo, él en oración entiende que tiene que perdonar y fue a la cárcel a perdonarlo y pudo hacerlo. No es fácil. Humanamente no es fácil. Pero hay el ejemplo de un hombre que Dios usó de una manera extraordinaria, que está dispuesto aún a confiar que lo mejor, que Dios sabe lo que hace y que es lo mejor. Y esto me hace pensar a mí que muchas veces, ¿por qué nosotros actuamos en contra de lo que Dios nos pide en su palabra? ¿Por qué alguien decide? Yo recuerdo una hermana nuestra que era tremenda y luchaba y oraba mucho por su marido, oraba por su esposo, y su esposo al final nunca llegó al Señor y se muere. Y ella de pronto, con todo lo que sabía, se va a vivir con otro hombre. Y no es que esté mal, porque ya estaba soltera, pero ¿por qué no hacer las cosas bien? Y ella tenía su argumento y su resentimiento, hasta que luego lo entendió y pudo cambiar. Pero ¿cómo es posible que un joven al cual le enseñamos las cosas y le decimos: hey, mira, esto es lo que nos conviene cuando estamos en Dios, y luego toma decisiones distintas, se aparta, instruye al niño en su camino y cuando fuere grande no se apartará? ¿Pero por qué se aparta? No hay una promesa de Dios, sí, pero Dios sigue respetando nuestra decisión. Por supuesto, si Dios ama a ese joven, hará todo lo posible para traerlo. Lo traerá con cuerdas de amor, lo traerá por medio de pruebas, lo traerá como sea, pero lo va a traer. Y esa es una gran promesa que tenemos nosotros. Pero volviendo a mí, ¿no será que yo también puedo argumentarme por alguna herida? ¿No será que cuando Dios me dice que perdone, yo no lo puedo hacer o me justifico de no hacerlo porque es tanto lo que me han hecho? ¿No será que cuando Dios me dice que yo, por ejemplo, mi líder me dice algo, yo no estoy de acuerdo y reacciono mal, y no es nada raro lo que me ha pedido? ¿No será orgullo? ¿Qué será? ¿No nos damos cuenta que cuando obedecemos es la mejor posición que podemos estar? Dice que Jesús aprendió la obediencia y nos enseña a nosotros. ¿No será que tenemos algunas acciones? Yo recuerdo cómo es tan engañoso nuestro corazón. Yo había entendido que honrar a Dios, por ejemplo,
mi líder me dijo, si vos honras a Dios, tenés que venir temprano y estar temprano porque es una cita de honor. ¿Acaso vos cuando tenés una cita con una persona importante vas media hora después, vas una hora después? Y con esto, querido hermano, te estoy contando un testimonio, no estoy tirándole palo a nadie que llegue tarde, estoy contando lo que me pasó a mí. Usted llega tarde, problema suyo, no mío. Ahora escuche. Así que yo llegaba temprano, pero luego tenía un trabajo muy demandante y a veces durante la semana, en las reuniones que teníamos, no podía llegar temprano. Llegaba tarde. Y era la reunión de oración, por ejemplo, y empezaba a las 8, llegaba a 8:30. Y ya me acostumbré, porque estaba justificado, salgo a las 8 a trabajar, media hora a venir. Pero resulta que un día salgo a las 6, llegué a las 8:30. Y después dejé de trabajar ahí y llegaba a las 8:30. Entonces me di cuenta que yo estaba teniendo como un argumento, me estaba creyéndome una mentira, hasta que me di cuenta de eso. Y dije, qué fácil que es acostumbrarnos y ponernos excusas y justificarnos. Y estoy hablando de algo que para mí era importante, que es tratar de llegar temprano cuando puedo llegar temprano. Ahora, podía llegar temprano, pero no lo llegaba. ¿Por qué no llegaba? Si yo había dicho que quería honrarlo al Señor y que bla, 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 y no lo estaba haciendo. Así que me tocó confrontarme con un hábito o con una manera de pensar. Y cuánto más, y ahí yo no tenía ninguna herida, era solo una comodidad, no sé. Ahora, ¿y cuánto más cuando tenemos una herida? Cuando alguien nos ha dañado, cuando un líder te ha dañado. Hey, abriste una célula y de pronto invitaste a alguien y vino a tu casa y te robó, y vos decís, no hago más célula, al final Dios no me defendió, al final me robaron. O prestaste dinero y te defraudaron, o diste amor y te pasó algo que te hirió. Y de pronto ahora decimos, yo no quiero saber más nada con la gente, yo voy a la iglesia, pastor, no me pida que abra célula, y ya tiene su argumento metido allí. Y no nos damos cuenta que actuamos a través de una herida, y que esa herida Dios trabaja y nos va mal en una cosa y en otra y en otra para hacernos reaccionar. A Jonás le fue mal y él reaccionó, pero hasta a medias, porque al último, mire, quedó abierto el libro. ¿Qué habrá sido de Jonás? No dice más nada. Siguió enojado porque cambió un ratito nada más, después no cambió más. Entonces mi pregunta en este día, en esta mañana, ¿no será que hay algún argumento que nosotros tenemos? ¿No será que hay algo? ¿Cómo puedo saber si tengo un argumento? Fijémonos, la palabra de Dios es clara. ¿Estás disfrutando tu cristianismo o te pesa? ¿Estás disfrutando las cosas de Dios o te pesan? ¿Cómo te está yendo en la vida? ¿Es una lucha que te la manda el enemigo o es una lucha que te la manda Dios para cambiar? Yo en los momentos de la lucha me pregunto, ¿esto es del enemigo o es que Dios lo permite para hacerme reaccionar? Porque si no aprendo por discipulado, voy a aprender por pruebas. Me he enojado con el líder. ¿Y está bien la actitud que estoy tomando? No, me cambié de célula, me cambié de iglesia, ¿está bien? ¿O debería? ¿Qué dice la palabra? ¿Cómo debería solucionarlo? Yo recuerdo una vez estaba enojado con un líder mío, pero muy enojado. Pero fui a Dios y le pregunté, ¿qué hago con este enojo? ¿Cómo hago? Y me vino el versículo, si tu hermano peca contra ti, ve y estando tú y él solo y hablen. Así que fui y hablé. Lo confronté con amor. Y después estuvo todo bien y ya listo, no tomé una decisión mala. Pero venían los demonios a decirme, hace esto, hace algo malo. Entonces yo entiendo de que cuando estoy haciendo la voluntad de Dios, la voy a disfrutar porque es buena, agradable y perfecta. ¿Qué esperaba Dios de Jonás? Que él se gozara con que toda esa gente había cambiado. ¿Sabe? Ya no eran más gente sanguinaria porque ahora se estaban acercando a Dios. Esto me hace acordar la historia que leí de un rey chino, bueno, no sé, de Oriente. Es una historia, no sé si es cierta o no, pero lo cierto es que un capitán de él se le subleva y le hace una gran revuelta. Entonces el ejército pelea, lo acorrala al muchacho este,
Y el rey dice: voy a ir y voy a deshacerme de todos mis enemigos. Así que cuando llega el lugar, la ciudad sitiada, el joven ahí ya no tenía más nada que hacer. Entonces el rey lo llama, lo invita, lo hace cenar, le dice por qué y conversa con él, le da un premio, lo bendice. Y de pronto los soldados dicen: ¿qué pasó? ¿No dijo que lo iba a liquidar los enemigos? Sí, lo hice. Ya no tengo más enemigo, ahora tengo un aliado, tengo un amigo. Las armas que usó fue el amor, no fue la muerte. Entonces quiero decirte que Dios estaba haciendo algo que Jonás no entendía. O le doy un juicio o le doy la misericordia. Y dice la Biblia que la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces tal vez, solo tal vez, yo creo que deberíamos pensar si no tenemos alguna actitud jonasista. Si no tenemos una actitud de ese tipo que nosotros nos encaprichamos con que tiene que ser como decimos nosotros, y Dios nos está mostrando algo distinto. Mi amado hermano, yo creo que el propósito de Dios es para disfrutarlo. Y Jonás no pudo disfrutarlo por su mente cerrada y por su corazón endurecido. Por eso te decía que aunque majes en un mortero a un necio, no se le va la necedad. Y este hombre era así, lamentablemente. Podés preguntarle a tu vecino: ¿vos qué onda? ¿Cómo sos? Si te vienen las pruebas, ¿te rendís o te pones más duro? Me gustaría que te pongas de pie. Es fácil verlo a la distancia, qué mal que actuó Jonás. Alguno de ustedes tal vez se sienta como está dentro del pez. Sentís: no tengo salida. Dentro de un pez no es lindo, no estás pasándola bien, no estás teniendo una buena vida. Estás con pruebas, con luchas a cada rato. Eso no es la vida que Dios tiene para vos. Aunque tengas pruebas, tiene que haber victorias. Amén. La Biblia dice que nos lleva siempre triunfo en Cristo. Tenemos prueba, pero tenemos victoria. Ahora, si tengo prueba y tengo derrotas, pensá que tal vez Dios te está tratando de cambiar el corazón. Deja de ser tan duro. Yo recuerdo una vez, Dios me habló que haga algo y a mí me dio temor de hacerlo. No lo hice. Pasó un tiempo y yo le decía: Señor, háblame, Señor, háblame. Y Dios me dijo: ¿para qué querés que te hable si cuando te hablo no me haces caso? Y me mostró esa situación que yo hice, la mía, no la que Él me había dicho. Me tocó arrepentirme, porque bueno, pedirle que Dios te hable es estar dispuesto a hacer lo que Él te diga. ¿Sí o no? Porque si vamos a pedir que te hable solo para lo que vos querés, Dios te dice: hey, quiero que le des una ofrenda a César de $100. Ah, no, diablo, fuera de acá. Ahora, quiero que vaya y le pida a César que te dé $100. Sí, César, Dios me habló, vení, dame. O sea, no es a lo que nos parece a nosotros, Dios es el Señor. Amén. Y Dios quiere hablarnos. Y seguramente Dios te ha hablado muchas veces. Y si no le has hecho caso, pues qué bueno es que nosotros digamos: Señor, tal vez fue una herida. ¿Sabes que la manera de sanar nuestras heridas, Dios, es hacernos confrontar con esas cosas que nos han herido? ¿Por qué lo mandó a Nínive? Estoy seguro que él estaba totalmente herido con Nínive, y Dios lo hizo confrontarse con un pueblo que ve a 120,000 personas que vivían como animales y que de pronto podían reaccionar a un mensaje. Jonás se perdió de disfrutar el propósito de Dios, y yo no quiero que nos pase eso a nosotros.